Vale, lo último que nos queda para acabar el juego es justamente lo que muchos ya habéis comentado en clase, y es que justamente cuando estás esquivando a la abuelita, ¿no? Uy, quito el sonido. Pues no te has acercado a ella, ¿veis? Y ya me ha tocado. O sea, ¿vale? Sobre todo si voy por encima, ¿veis? Boink. Esquivarla es muy difícil, ¿no? Porque te toca casi casi con nada y ya te ha dado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os está pasando aquí? El problema es que las colisiones las estamos detectando en la game scene cuando hacemos aquí check collisions, las estamos detectando con un método que se llama CGRect intersects rect, que literalmente significa avísame si un rectángulo toca o intersecta a otro rectángulo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema os lo explico aquí con un dibujito. Está que los rectángulos, así como los tenemos definidos con las imágenes de este videojuego, pues son un poco bestias, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Pues si os fijáis, aquí hay una zona donde no hay absolutamente nada y en cambio si el zombie pasa así, ya nos lleva a la muerte. Si el zombie pasa así, también nos lleva a la muerte, porque si veis, los dos rectángulos se intersectan. ¿Veis que hay una zona donde se tocan los dos rectángulos? Esto llevaría a la muerte. Algo así también llevaría a la muerte, porque se están tocando, ¿vale? Entonces, el problema este ocurre por usar el método CGRect intersects rect. Ventaja, este método es muy fácil de implementar. Habéis visto que en una línea, solo una línea, nos permite saber si el zombie y la vieja o el zombie y los gatos respectivamente se tocan o no se tocan, ¿vale? Es una línea. A la práctica, si lo queremos hacer bien, os voy a enseñar un pequeño truco que suele ir bastante bien, que es el siguiente. No vamos a jugar con las bounding boxes de los personajes, de las imágenes, sino que lo que vamos a jugar es con un concepto matemático que es el centro de las imágenes, ¿vale? Si os fijáis, voy a poner aquí los centros de las respectivas imágenes, voy a poner aquí el del zombie, pues estaría justo aquí, ¿vale? Os lo voy a poner de un color un poquito más chillón para que lo veáis, rojo. Entonces, el centro del zombie estaría más o menos por aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? Os he hecho un punto gordo para que lo veáis. Y el centro de la vieja, pues estaría respectivamente, pues más o menos aquí, ¿no? Así, aquí. ¿Sí? Claro, los centros de los nodos es muy fácil calcularlos. ¿Os acordáis cómo se hacía para calcular el centro de un nodo? Zombie. Punto. Es muy fácil. Posición. ¿Vale? La posición del zombie. ¿Vale? Y la del enemigo, pues ¿cómo lo haríais? Pues más o menos igual, ¿no? Enemy.position. ¿Vale? Claro, si vosotros sabéis dónde está el zombie y dónde está el enemigo, hay una fórmula que os permite saber fácilmente si se tocan o no se tocan, que es la siguiente. Vosotros podéis calcular la distancia entre sus respectivos centros, ¿no? Es un vector, ¿vale? De hecho, es un vector que se obtiene simplemente haciendo la resta de estos dos puntos, ¿vale? Entonces, simplemente restando, vosotros podríais tener este vector y saber cuánto mide de largo, a ver si es muy largo o muy corto, ¿sí? Porque esto os lo enseñé a hacer y aparte tenemos funciones en el MathUtils que nos van a ayudar a hacer este tipo de operaciones. Claro, si esto de aquí supera a el ancho del zombie, la mitad del ancho del zombie y la mitad del ancho de la vieja, se tocan. Repito, si tú tienes aquí el ancho, sí, ¿vale? Lo pongo aquí que se vea. Si tú tienes aquí el ancho del zombie y tienes el ancho de la vieja por otro lado, aquí la mitad del ancho de la vieja, sí, pues fijaros que si la suma de la mitad del ancho del zombie y la mitad del ancho de la vieja es más pequeña que lo que mide el palo rojo, estos dos elementos nunca se tocan, ¿lo veis? Y os lo demuestro simplemente. Yo pongo aquí el palo verde, sí, simplemente rotando. Pongo aquí el palo rojo, epa,
Lo voy a duplicar para que lo veáis. Así. Y veis que el rojo es más grande que sumar el lila más el verde. ¿Sí? Por tanto, como el rojo es más largo que la suma del verde más el lila, no se tocan. ¿Esto lo entendéis? Por otro lado, ¿qué podría pasar? Pues podría pasar, voy a duplicar esto aquí abajo. Así. Podría pasar que, justamente, pues la vieja estuviera mucho más cerca del zombie, ¿vale? En cuyo caso, al yo juntar el palo rojo, o sea, los centros del zombie y la vieja, fijaros que ahora, cuando yo sobrepongo la suma del verde más el lila, lo veis que ahora el rojo es más pequeño, es más grande, perdón, que... No, más pequeño, puñetas. Es más pequeño que la suma del lila más el verde, ¿vale? Por tanto, resulta que si la distancia, la conclusión tendría que ser algo así como, si la distancia, rojo, es más grande que la mitad del zombie más la mitad del enemigo, se matan. Si la distancia del rojo es más grande que sumar el lila más el verde, no se matan, no se tocan. ¿Sí? Y por otro lado, si la distancia rojo es menor o igual que la suma de la mitad del zombie más la mitad del enemigo, sí se tocan. ¿Vale? Fijaros que también es bastante relativo por un motivo. Las imágenes no son cuadradas. ¿Vale? Al no ser cuadradas, pues, claro, ¿qué tomas? ¿El ancho o el alto? ¿No? Fijaros que lo que os he dicho vale también para alturas. ¿Sabes? Por tanto, normalmente, ¿qué se suele tomar? Pues depende. Si quieres ser un diseñador de juegos cabrón, lo que haces es, coges la más grande entre el ancho y el alto, el más grande entre el ancho y el alto, y eso es tu zona de contacto. Es decir, le creas al personaje, por así decirlo, una bounding box más grande. Fijaros que la bounding box al final no sería más que lo siguiente. El personaje se toca si uno cae dentro de esta bounding box, porque ahora la he convertido en un círculo. Esto sería ser un diseñador poco cabrón, es decir, decente. ¿Vale? Coges la más pequeña de las dos. Esto sería la bounding box del zombie. La de la vieja pues sería la más pequeña de las dos, es el ancho, en este caso. Por tanto, en este caso, el zombie y la abuela solo se tocarían si estos dos círculos que he creado alrededor de ellos colisionan el uno con el otro. Justamente esto es el concepto de la barrita verde y la barrita lila. Pensad que las barritas son los radios de este círculo, si lo veis, si lo subes, así, ¿vale? La voy a subir más arriba. Esto sería la barrita, el radio del círculo rosa, y la del verde, pues en lugar de tomar esta, pues podríamos tomar la que es más pequeña, ¿no? Que es la de la altura, ¿veis que es más pequeña? Y este sería el radio del círculo del zombie, ¿vale? Opción 1, que es ser diseñador decente, no te portas mal con los usuarios, sino que coges el caso más favorable al usuario, solo muere si están lo más pegados posible. Caso 2, quieres ser un diseñador potente, digámosle cabrón. Entonces, lo que haces es, de los dos radios que podrías coger, el ancho o el alto, coges siempre el más grande. Claro, el más grande en el caso del zombie ahora, ¿cómo es? Pues el radio tiene que llegar hasta aquí, ¿no? Así, ¿verdad? O sea, tengo que poner ni más ni menos que 314 píxeles de bounding box. Esto sería la zona de contacto con el zombie. Veis que ahora soy bastante más estricto que antes, ¿eh? Y la abuela lo mismo. La zona de contacto con la abuela tendría que ser toda esta zona de aquí, pero lo mismo, como tiene que ser circular para poder hacer los cálculos, 3, 2, 2, y esto sería la zona de contacto con la abuela. Fijaros que en el mismo caso de antes, casi casi ya se tocan, ¿eh? ¿Lo veis que casi casi ya se tocan aquí? Y aquí aún les faltaba por tocarse. ¿Sí? ¿Y se pueden combinar? Se pueden combinar, sí. Por ejemplo, normalmente lo que harías,
sería que la bounding box de la abuela fuera lo más pequeña posible, la del enemigo, y la del enemigo lo más grande posible, por ejemplo, para que coja más fácilmente los gatos. Se podrían combinar, ¿vale? Ahora veremos a ver varias formas de hacerlo y decidiremos la que nos guste más. ¿Entendéis el concepto? Pero lo más importante es que ahora lo voy a tener que trasladar todo a distancias entre objetos, ¿vale? Es lo más importante. Entonces, simplemente lo que hay que cambiar es la zona en la que intersectamos con el gato y con el enemigo, lo que para poder saber la distancia que hay entre dos puntos dados, vamos a utilizar primero una nueva función en la librería de MathUtils, ¿vale? Nos movemos a MathUtils, igual que en su momento creamos una que era muy buena, que era el ángulo que debería girar el zombie para rotar siempre lo menos posible. Simplemente ahora lo que hago es, aquí, le digo func distance, distancia, between nodes, distancia entre nodos, ¿de acuerdo? Y los parámetros os los podéis imaginar, pues será nodo 1 de tipo skSpriteNode y nodo 2 de tipo skSpriteNode, ¿vale? Y como estoy calculando la distancia, la voy a devolver en forma de CGFloat, ¿vale? Esto es distancia entre los nodos, ¿vale? Entonces, simplemente, para saber la distancia entre los nodos, lo primero que voy a buscar es el centro de los dos nodos, ¿vale? Let point.1 será del nodo 1 la posición, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, en lugar de pasarle posiciones, que no me, en lugar de pasarle sprites, que no me gusta demasiado, vamos a pasarle, porque no he utilizado en ningún caso los sprites, ¿a que no? No. Voy a pasarle directamente puntos, ¿vale? Simplemente voy a pasarle las posiciones ya directamente, más que nada para que se mantenga siendo una librería de matemáticas. Si es una librería de matemáticas, pues pasarle nodos no es lo suyo, porque los nodos no forman parte de las matemáticas, los puntos sí. Así que simplemente lo que podéis hacer es eliminar lo que he puesto aquí dentro de los parámetros y en lugar de dos sprites le pasáis P1, que es de tipo CGPoint, y P2 de tipo CGPoint, ¿vale? Así mantenemos que siga siendo una librería única y exclusivamente de matemáticas, no de nada más, ¿vale? Entonces, para calcular la distancia entre dos puntos, lo que podemos hacer, hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver si podemos usar alguna de las funciones que ya teníamos por aquí. Otro punto, P1 y P2 son dos puntos. Bueno, vamos a hacerlo directamente. Como tengo dos puntos, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a crear primero el vector diferencia, ¿os acordáis? ¿Vale? ¿Os acordáis que para saber el vector rojo aquí en el dibujo que había hecho antes, os he dicho que era la resta entre el zombie y la vieja, entre el centro del zombie y el centro de la vieja? Entonces, simplemente lo que voy a hacer aquí es let distance vector igual a P2 menos P1, ¿vale? Tú restas el punto final menos el punto inicial y esto te da un vector, ¿sí? Una vez que tenéis este vector, ya habíamos creado la función longitud, la veis aquí arriba. La función longitud, si os acordáis, le pasábamos un punto, un vector, y nos devolvía cuánto de largo era, o sea, la longitud del vector rojo en este caso. Así que simplemente let distancia, distance, es distance vector punto length, ¿vale? Le calculo la longitud al vector de color rojo. Y finalmente, como lo tengo que devolver como resultado de ejecución de este método, hago simplemente un return distance, ¿vale? Devuelvo la distancia como parámetro y ya tengo mi método, ¿vale? Este método lo que va a hacer, os lo dejo aquí comentado,
devuelve la distancia en píxeles entre los puntos P1 y P2, ¿vale? Esto sería lo primero, que es saber la distancia que tiene un nodo con otro nodo. Bueno, un punto y otro punto. Por tanto, en lugar de between nodes, déjame poner between points. Tiene más sentido, ¿no? Es la distancia entre dos puntos. Vale. Lo tenéis lo primero. Con el método ya creado dentro de la librería de MathUtils, lo siguiente es utilizarlo en la escena para cambiar el sistema de colisiones, ¿vale? Volvemos a la game scene y buscamos la función esta de aquí, la check collisions, ¿vale? Y es la que voy a cambiar ahora mismo. Acordaros que hasta ahora estaba hecha con el CG-rect intersects rect, que es la que hemos dicho que, pues mira, no nos funciona demasiado bien así como la tenemos montada, ¿vale? Lo voy a hacer con el gatito primero y luego lo haremos con el enemigo, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis el gato, podéis calcular let distance, invocando al famoso método distance between points que acabamos de crear, y los parámetros que debemos pasarle, el gato debe intersectar con el zombie, pues le pasamos de self.zombie.position, donde está colocado, y cat.position, ¿vale? Simplemente esta variable distance utilizará el método que acabamos de crear en la librería y me calculará la distancia a la que están el zombie y el gato, ¿vale? Y entonces, la colisión, ahora la voy a cambiar y decir, si esta distancia, if distance, es menor que, y voy a tener que calcular el ancho y el alto del gato y del zombie, ¿vale? Así que simplemente let zombie size igual. Y claro, ¿qué cogemos? ¿El ancho o el alto del zombie? El ancho o el alto. Ahora decidimos si somos buenos o somos malos. ¿Qué queremos coger? ¿El más grande o el más pequeño? Yo para el zombie cogería... O sea, esto es para los cuerpos. Sí, ahora es para el zombie. ¿Cogemos el grande o el pequeño? Yo creo el pequeño. El pequeño. Se puede coger el pequeño, lo que pasa que para coger el gato tendrás que arriesgarte un poco más. Sí, cogeremos el más pequeño. Para coger el más pequeño se hace del siguiente modo. Ponemos min. Va en minúscula, así. Min. ¿Vale? Y simplemente le ponéis como parámetros self.zombie.frame.size.width, o sea, el ancho del zombie, self.zombie.frame.size.height. De los dos parámetros de tamaño del zombie, te quedas con el más pequeño de los dos. ¿Sí? Y acordaros que la colisión es solamente si es menor que la mitad de ese tamaño, ¿vale? Porque lo que hacemos es una circunferencia alrededor y para detectar la colisión se utiliza el radio, así que acordaros de dividir al final por 2 o por 2.0 como hago yo, ¿vale? Lo que hemos hecho para el zombie, pues lo hacemos también para el gato, para tener el tamaño del gato. Let cat size igual al mínimo o al máximo esta vez. Para el gato, ¿qué cogeríamos? ¿Mínimo o máximo? El gato lo haremos lo más grande posible, el máximo. Así compensamos el hecho de que el zombie se tenga que arriesgar tanto para que en el caso del gato sea el máximo posible, ¿vale? Particularmente yo creo que los dos en máximo hubiera valido también, ¿eh? Ahora lo probamos a ver cómo nos va. cat.frame.size.width y cat.frame.size.height, ¿vale? Y lo mismo, lo dividimos por 2 porque lo que estamos buscando es el radio. El self. ¿Por qué? El self se utiliza dentro de los métodos que son asíncronos, por ejemplo, el enumerate child with name no ocurre en el momento exacto, sino que es una cosa asíncrona, en un hilo paralelo. Entonces, cuando las cosas ocurren en hilos paralelos, las variables que son de clase, las que declaráis arriba del todo, no son accesibles directamente, sino que hay que decirle que son de la propia clase que las está llamando. Por eso se utiliza la palabra self
en los métodos de tipo enumerate child nodes with name, ¿vale? Entonces, lo dicho, con todo esto, si la distancia al final resulta ser menor que la del zombie más la del gato, ¿qué ocurrirá? Hay colisión y, por tanto, hitcats tiene que coger el gato, ¿vale? Fijaros cómo lo hemos traducido del CGRect intersectRect a este método, que es un poco más complicado, pero bueno, simplemente pasa por calcular la distancia entre el zombie y el gato, definir el tamaño del zombie y del gato como nos interese y aplicarle esta comparación como os he explicado antes. Si la distancia, aquello que era de color rojo, es menor que sumarle el tamaño del zombie y el tamaño del gato, ¿vale? Entonces existe una colisión. Si no, no. ¿Vale? ¿Os atrevéis a hacer vosotros mismos la colisión para el caso de los enemigos? Venga, os doy 5 minutillos para que intentéis hacer la colisión aquí dentro de la zona de los enemigos. Vale, vamos a ver. Lo primero, repito una cosa que me habéis preguntado y es en lo del self. El self se utiliza en las variables de clase, es decir, las que habéis declarado arriba del todo, ¿vale? Por ejemplo, el zombie, ¿veis que está declarado lo primero de todo, arriba del todo? Entonces, se utiliza dentro de los métodos que son asíncronos para hacer referencia. Por eso, por ejemplo, el gato no lleva self, no es una variable de clase, está declarada justo aquí, ¿vale? Lo digo porque he visto un par de fallos de este estilo. Entonces, simplemente, después de esto, vamos a repetir lo que ya habíamos hecho antes. Let distance igual distance between points self.zombie.position cat.position, ¿vale? Let zombie size igual al mínimo entre el tamaño del zombie, o sea, self.zombie.frame.size.width self.zombie.size.frame al revés, leches, frame.size.height. Sé que es un poco coñazo escribirlo cada vez y podría haber hecho copiar-pegar, pero una de las cosas que me costó más a mí aprender cuando empezaba a hacer videojuegos y programación de este estilo es en qué orden tenía que concatenar las cosas porque no me lo sabía. Ahora me lo sé porque lo he hecho miles de veces, ¿vale? Entonces, si podéis evitar hacer copiar-pegar, sobre todo mientras estáis aprendiendo, mucho mejor. Esto de aquí no es cat, es enemy porque estoy en el bucle de los enemigos. Y finalmente let enemy size igual min entre self.zombie, zombie no, leches, el enemigo, enemy.frame.size.width y enemy.size.frame.size.height. Y lo mismo, dividido por 2, ¿vale? Entonces, la condición de intersección ya no vuelve a ser la de utilizar el famoso CGRect intersectRect, sino el de distance menor que zombie size más enemy size, ¿vale? Aseguramos que está todo bien, compilamos y dejadme ver si va mejor que antes. Yo creo que sí. Yo sigo pensando que la abuelita es muy gordita, su último. ¿Vale? Porque pasa por al lado y A ver, mira, bueno, por lo menos ya no es tan bestia como antes. La puedes esquivar y ya no caes tan fácilmente dentro de la bounding box. Pensad en lo que os dije el primer día, que las bounding boxes tienen que ser o cuadradas rectangulares o circulares. Por tanto, si os sigue pareciendo que en algún caso es muy grande, no, yo creo que no, yo la esquivo fácilmente. Me la he comido, pero porque he pasado por encima de ella. Entonces, como mucho, si no os gusta su bounding box en alguno de los casos, lo único que tenéis que hacer es, ahora que sabéis cómo se gestiona el tema de las bounding boxes y las colisiones, pues tal vez mover el centro de la vieja un poquito más abajo, ¿vale? O moverlo más arriba, o hacer que el radio, en lugar de ser el mínimo, pues a lo mejor sea el mínimo restándole 10 píxeles, 20 píxeles. Podéis ir jugando. Ahora yo os he enseñado cómo se gestiona. De todas formas, yo he ganado de forma muy fácil, ¿eh? A mí me parece que la bounding box es más que correcta en este caso. ¿Vale? Lo dicho, si no os gusta cómo queda del todo,
pues podéis jugar que a lo mejor la distancia entre el zombie y el enemigo pues no tenga que ser el mínimo, sino que a lo mejor la de la vieja es muy grande y lo que me decías tú, pues le restamos aquí, por ejemplo, 10 píxeles y será 10 píxeles más pequeña, o la hacemos un 90%, la reducimos al 90%, multiplicando por 0,9. Ahora ya solo se trata de ir jugando con los tamaños hasta que os queden unos que os gusten. Pero pensad que, salvo error o omisión, esto os deja finalizado todo lo que es el gameplay del juego. ¿Vale? Ahora ya lo tenéis todo bien completo y en principio esto podría ser un juego que perfectamente saliera a la App Store, ¿vale? Ya está totalmente arreglado y lo único que tendríamos que hacer ahora es publicarlo. De todas formas, primero os enseñaré a meterle un par de cosas más divertidas, pero ya no serán elementos de gameplay como tal, ¿de acuerdo? También otra cosa que os tengo que decir es que si lo lanzáis a la App Store, por lo que sea, acordaros de que estos gráficos pues tienen una licencia y que no los podéis usar como tales sin pagar dicha licencia, ¿vale? O usáis gráficos que sean libres, ¿vale? Con la licencia Creative Commons, por ejemplo, o como muchos de vosotros sois diseñadores, pues oye, os hacéis vosotros mismos los gráficos, ¿vale? Y me diréis, oye, y una vez que tengo los gráficos, ¿qué tengo que hacer? Pues es tan fácil como ir a cada una de estas imágenes que ya tenéis en las respectivas carpetas y sustituirlas por las que queráis. Lo mismo va no solo con las imágenes, sino con los soniditos, ¿vale? Tendríais que hacer unos sonidos propios o buscar en librerías o en bancos de sonidos, ¿vale? Hay muchísimas páginas para esto, ¿vale? Entonces no lo tenéis que hacer todo vosotros sí o sí, ¿vale? Si no, algunas de las mejores páginas que podéis utilizar para este tipo de cosas es Envato, por un lado, el Envato Market, donde hay muchísima cantidad de gráficos, muchísima cantidad de soniditos, los veis aquí, está dividida en varias secciones, es más para programadores, pero bueno, en Graphic River pues tienes toda una serie de imágenes, ¿veis? Hay diseños, podríais incluso en Audio Jungle encontrar música que os gustara o soniditos. Y luego, a ver, un segundito. Sí, se llama aquí, Game Art Guppy. Esta es muy divertida, el Game Art Guppy. Yo la uso bastante porque hay muchos que son totalmente gratuitos, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, queréis hacer un juego tipo Candy Crush, pues os dan todos los caramelitos por $5, ¿vale? Entonces tú vienes aquí y tienes los caramelitos por $5. Incluso, si queréis no solo la imagen, sino los vectoriales, para poder editarlos, en lugar de $5, pues vale 9. ¿Vale? Entonces tú te compras aquí la licencia de este arte y lo puedes utilizar. O incluso hay algunos que son totalmente free, ¿vale? Son totalmente gratuitos. Por ejemplo, buscáis aquí en Objects y los ordenáis de barato a caro, low to high, y a ver qué me sale. ¿Veis? Me salen aquí free. ¿Veis? Podríamos hacer un Candy Crush con perritos y gatitos y pececitos. O aquí otro Candy Crush con frutas, etcétera. Entonces aquí hay bastante arte que podéis utilizar de forma totalmente gratuita si está a precio cero, a coste cero, y si no por una pequeña cantidad, ¿vale? Eso sí, siempre que utilicéis gráficos o contenido que no sea del todo vuestro, acordaros de que si no tenéis la licencia oportuna para hacerlo, luego os pueden crujir, ¿vale? Por tanto, tenedlo en cuenta en este sentido.